Nos va a acompañar en primer lugar Domingo García Belaúnde. Él va a hablar sobre las implicancias constitucionales de la reforma agraria. Domingo es abogado de profesión, doctor en Derecho. Él estudió Letras y Filosofía en la Universidad Católica y en la Universidad San Marcos. Ha estudiado, es doctor, en Derecho por la Universidad de San Marcos y ha formado parte del programa de investigaciones de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Su currículum, como ustedes saben, y su hoja de vida es amplia. De hecho, tengo como 3 hojas. Si la leemos, necesitamos a Domingo tiempo para su exposición, pero creo que ustedes lo conocen mejor que yo, así que vamos a darle la oportunidad de... Muy bien, muchas gracias. Gracias por la presentación, a la mesa, al decano, en fin, a los que me acompañan en esta oportunidad. Me voy a permitir hablar sentado porque tengo varios papeles y voy a tratar de ser breve dentro de lo posible. El tema que nos convoca es el problema de la deuda agraria y el Estado de Derecho. Pero no voy a hablar sobre la deuda agraria, evidentemente, porque hay especialistas que saben mucho más que yo y me podrían enseñar, sino que voy a ir al origen. O sea, la deuda agraria se origina en el no pago de los bonos de la reforma agraria. Y los bonos de la reforma agraria provienen de la reforma agraria, que es un proceso que se hizo hace muchos años. Y eso a su vez tiene una base constitucional que a su vez es fruto de un proceso político histórico. Entonces creo que para entenderlo, no para cobrar, sino para entenderlo, hay que ver un poco lo que pasó. Y voy a ser muy sintético con cargo a una mayor explicación. Es interesante, retrotrayéndonos en el tiempo, considerar que a la vez primera que se nombra una comisión de estudio de la reforma agraria y de la vivienda es en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche en 1956. Por decreto supremo número 1 de 10 de agosto de 1956 se creó la Comisión para la Reforma Agraria y Vivienda presidida por don Pedro Beltrán, y la cual integraban Ernesto Laizagurundi, Carlos Moreira de Pasoldán, que era un agricultor, presidente de la Sociedad Nacional Agraria, Ricardo Seoane, político prominente y que emitió al final un voto singular en el informe, Rómulo Ferrer, una persona muy prestigiada, y otros miembros más. Esta comisión trabajó 4 años, o sea, ya en el año 56 había una especie de deseo de, o sea, frente a las migraciones del campo a la ciudad y a ciertas movilizaciones populares, Prado, que era un hombre políticamente muy listo, se dio cuenta que algo había que hacer. Entonces nombró esta comisión que, entre otras cosas, por ejemplo, estableció como fines pertinentes aumentar las áreas de cultivo, fomentar la productividad, fomentar las irrigaciones, mejorar la distribución de la tierra y previendo la posibilidad de afectar tierras no trabajadas, eriazas o abandonadas. Y, curiosamente, proponía que en ciertos casos se podía limitar la extensión agrícola en la costa a 250 hectáreas. Esto, la comisión nombrada por Prado y presidida por Pedro Beltrán. Como consecuencia de eso, el gobierno creó el Instituto de Reforma Agraria y Colonización, y a su vez hubo una serie de programas interesantes que tuvieron desarrollos locales, ¿no? Esto en el año 60. Y, a su vez, el año 61, esto está publicado en un libro, o sea, no es ningún misterio, ¿no? Un libro oficial de la época. Y envía el Ejecutivo un proyecto de ley preparado por esta comisión al Congreso a fines de los años 60, 61, y naturalmente, como ya estábamos en campaña política, porque las elecciones eran en abril de 62, eso quedó ahí. Luego de este primer intento está el golpe de Estado que se da en julio de 1962 contra Manuel Prado, que es un golpe de Estado que se da 10 días antes de que deje el poder, o sea, el 18 de julio de 1962, y Prado sale rumbo a París, y los militares por vez primera se instalan institucionalmente en el poder, presididas por el general Pérez Godoy, al cual luego va a reemplazar el general Lindley. Y ellos hacen varias cosas, porque ya en la época de las invasiones de tierras, agitadas sobre todo en el sur del país, por dirigentes como Hugo Blanco, por ejemplo, ¿no? Entonces, los militares institucionalmente tienen una filosofía distinta. Están preocupados no porque no haya tierras o porque la gente se venga del campo a la ciudad, sino porque simplemente para ellos desarrollo es igual a seguridad interna. Entonces, el problema de la seguridad interna es lo que obsesiona la mentalidad de los militares que están formados en el Cairo. Entonces está la ley de bases de reforma agraria, que es una cosa muy genérica,
Decreto Ley 14.197, que establece la relación de tierras al Estado, las heridas, afectando tierras ociosas, etc. Y luego viene un plan piloto, o sea, luego la ley de base viene un plan piloto que se aplica en el Valle de la Convención Hilares, en el Cusco, que implica expropiar una serie de bienes, de propiedades, con lo cual se tranquiliza a la población. Ese es, ahora, los militares habían previsto que la reforma agraria fuera hecha por, digamos, a pocos, pero naturalmente el gobierno duró un año, el gobierno militar, y luego viene el gobierno de Acción Popular, Democracia Cristiana, con Belaúnde como presidente, del año 63 al 68, en la cual se discute mucho sobre la reforma agraria, ya no a nivel local, como habían hecho los militares con buen éxito, sino a nivel nacional. Entonces lo que hace el gobierno en esa época es hacer algunas expropiaciones, digamos, en los departamentos más afectados, y es conocida sobre todo la expropiación que se hace del Fondo Algolán, que eran algo así como 200.000 hectáreas, una cosa muy amplia, que se hace el año 64 y que se paga al contado, porque no hay otra manera, Luego de esta expropiación hay unos aspectos interesantes, y es que legalmente, al ser afectada algunos fondos en el Valle de la Convención Hilares, en concreto el fondo Huadquiña, de la propiedad de la familia Romanville, interpone un habeas corpus que en esa época se utilizaba para todos los efectos, para impugnar la inconstitucionalidad de esta ley de base, o esta ley expropiatoria que había permitido que se les expropie a ellos y se les pague, digamos, en una tasación discutida o discutible. Y el Estado se lo toma en serio. Tan es así de que este habeas corpus se ha resuelto por la Corte Suprema, en el sentido de que la ley no es inconstitucional, y la cosa es tan importante que el gobierno pone como abogado del Estado al doctor Raúl Ferrero, abogado del Estado ad hoc, que había sido declarado en el Colegio de Abogados, pero no tiene mucho prestigio, para que defienda el caso. O sea, hay una especie de sentido común de que la reforma agraria tenía que hacerse. Eso es importante, retrotraerse a la fecha en que se plantea el problema de la reforma agraria. O sea, había un consenso de que había que hacerlo, había informes, entidades internacionales que decían que había que hacerlo, los partidos estaban de acuerdo, lo que pasa es que nadie imaginó que iban a venir los militares a hacer la revolución. Eso es el problema. Eso es muy importante saberlo. Y luego viene el régimen de Belaúnde, que da una ley que es la última ley, digamos, consensuada, que es la ley 15.037 de reforma agraria, que establece excepciones para los fondos agroindustriales y que se lleva a cabo lentamente. En paralelo, y esto es lo importante, en paralelo hay algunos cambios constitucionales importantes. El primero es que la Carta de 1933 establecía que las expropiaciones se hacían previa indemnización justipreciada, o sea, tasación, pago previo. Entonces hay un gran debate para cambiar el artículo constitucional, porque Belaúnde había hecho expropiaciones pagando al contado, y lógico, el Estado, pues, ustedes saben que siempre es un poco cuidadoso, por así decirlo, con su gasto, ¿no? Entonces se introduce la modalidad del pago en bonos y se modifica exactamente el artículo 29 de la Constitución del año 33, el año 1964, en la cual permite el pago en bonos, el pago en efectivo en parte y el pago en bonos redimidos a largo plazo con intereses. Eso dice la norma. Y no solamente eso, sino que la ley que modifica el artículo constitucional introduce algo más. O sea, no solamente expropiación con pago diferido con bonos para fines de reforma agraria, sino además para fines de vivienda, que fue el fundamento para toda la política de vivienda que hicieron los militares, en la cual se expropió a medio Perú para hacer programas de interés social. ¿No es cierto? Eso es lo que la gente no recuerda. Pero en fin, eso pasó. Y naturalmente se hizo lo que se hizo, no voy a entrar en detalles. Luego la Carta de 1979, curiosamente, que es una carta en el fondo muy interesante, pero de transición, matiza eso y establece que el pago se hace al contado, con justiprecio, etcétera, pero que en ciertos casos se podrá hacer una expropiación, digamos, en bonos, pero establece la libre circulación de los bonos, que es muy importante, y eso permite que mucha gente haya endosado los bonos. Eso en la Carta de 1979, en el artículo 125, o sea, todavía hay un eco. O
sea, la Constitución del año 71 es una especie de transición entre el gobierno militar que se quedaba atrás con todas sus secuelas y lo que va a venir, ¿no? O sea, es una mixtura, por así decirlo. Hasta que viene la Constitución del año 1993, que ya es tajante, ¿no? Ya es tajante, o sea, solamente se expropia previo pago, ¿no?, debidamente valorizado. Eso es digamos, el ciclo constitucional. Ahora, las implicancias son muchas, evidentemente, pero lo que es obvio es clarísimo, ¿no? Lo que pasó, pasó. Pero eso no se puede revertir, indudablemente, pero hay una obligación que el Estado no ha honrado y que eso debe pagarla, porque el Estado debe pagar sus deudas. No me extiendo más porque creo que ya estoy sobre el límite. Muchas gracias.